Amén. Vamos a ver la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es: ¿significa la muerte de Cristo que todos nuestros pecados pueden ser perdonados? ¿Significa la muerte de Cristo que todos nuestros pecados pueden ser perdonados? Y la respuesta es sí. Debido a que la muerte de Cristo en la cruz pagó completamente el castigo de nuestro pecado, Dios en su gracia nos atribuye la justicia de Cristo como si fuera nuestra, y ya no se acordará de nuestros pecados. Entonces aquí estamos en el terreno de la doctrina de la justificación por fe. Y hay una parte de esta doctrina que se llama imputación doble, y eso es lo que nos vamos a concentrar ahorita. Entonces te lo voy a explicar a ti adulto o a ti maestro, y tu trabajo sería como tratar de bajar esta idea al nivel de los niños, ¿sí? Entonces estamos hablando de imputación doble, ¿sí? En la justificación Dios declara dos cosas. Número uno, nuestros pecados son perdonados. Y número dos, somos justos. En la justificación Dios declara dos cosas. Número uno, nuestros pecados son perdonados. Y número dos, somos justos. Entonces vamos a ver estas dos. Primero, nuestros pecados son perdonados. Nuestro primer problema es que hemos transgredido la ley de Dios, y como tal merecemos la condena de la ley, ¿sí? La cual la Biblia llama maldición. En Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces la idea de Gálatas es esta: sí, tú vas a tratar de alcanzar justificación a través de tus obras, inmediatamente estás bajo maldición, porque es imposible cumplir todo lo que la ley demanda al pie de la letra. Y entonces por eso Pablo dice: todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? No hay otra opción. Y sin embargo, más adelante en el versículo 13, Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y entonces Cristo toma la maldición que corresponde a todo nuestro pecado y paga el precio por ella. Cristo satisface las demandas de la ley. Por lo tanto, Dios no cuenta nuestros pecados en nuestra contra. Todo nuestro pecado es imputado a Cristo, quien paga en la cruz. Todo nuestro pecado es imputado a Cristo, quien paga en la cruz. Romanos 4, versículos 7 y 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y entonces la obra de Cristo en la cruz, ese era Romanos 4, versículos 7 y 8. Entonces la obra de Cristo en la cruz nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros son perdonados a través de la obra de Cristo en la cruz. Y entonces, si te acuerdas, dijimos que estamos hablando aquí de la imputación doble. ¿Cuál es la primera parte de la imputación? Que nuestro pecado es imputado a Cristo. Nuestro pecado es imputado a Cristo. ¿Sí? Entonces lo primero que Dios hace en la justificación es que nuestros pecados son perdonados. Lo segundo, dijimos, es que nos declara justos. ¿Sí? Nuestro primer problema es que quebrantamos la ley. A Cristo. Nuestro pecado es imputado a Cristo. Nuestro primer problema es que quebrantamos la ley. Nuestro segundo problema es que somos incapaces de guardar toda la ley. Es decir, imagina que Cristo viniera y Él dijera: ok, yo voy a cargar con todo tu pecado, ¿sí? Voy a pagar por él, y a partir de que tú crees y hacia adelante, tú tienes la tarea de cumplir la ley. ¿Sí? Es decir, en el momento que crees a Cristo, todos tus pecados pasados son perdonados. Pero de ahí en adelante, tú tienes el trabajo de alcanzar la salvación por ti mismo. ¿Podrías? No, porque es imposible cumplir la ley. La ley dice: haz esto y vivirás. Eso lo pueden encontrar en Levítico 18:5. ¿Sí? Haz esto y vivirás. Y la idea es que Dios demanda cierta forma de vivir de nosotros. Si pensamos en términos de matemáticas, el perdón nos lleva del lado negativo de la escala al 0. ¿Sí? 18:5. Si pensamos en términos de matemáticas, el perdón nos lleva del negativo al 0. Pero no nos mueve hacia el lado positivo de la escala. Es decir,
no nos gana el favor de Dios, por así decir. El perdón solo, ¿sí? Recibir perdón es algo asombroso, pero el perdón no es suficiente para recibir favor divino. Recibir perdón es algo asombroso, pero no es suficiente para ganar favor divino. El perdón en sí mismo no nos vuelve aceptables. El perdón en sí mismo no nos vuelve aceptables. Y entonces la gloria de la justificación, lo asombroso de la justificación, no sé si recuerdas, justamente a esta doctrina de la imputación doble es a la que Lutero llama el intercambio glorioso. Y la gloria de la justificación es que el pecador es declarado justo. Es decir, Cristo viene y carga con nuestros pecados, pero no nada más eso, sino que en Cristo el pecador justificado se convierte en justicia de Dios. Cristo se hace maldición para hacernos a nosotros justicia. Esa es la gloria de la justificación. La justificación significa que la justicia de Dios se convierte en la posesión del pecador. La justicia de Dios se convierte en la posesión del pecador. Nuestro pecado es imputado a Cristo, quien responde a las demandas de justicia divina, satisfaciendo por completo la ira de Dios, y a cambio nos da su perfecta obediencia. Entonces Cristo toma nuestro pecado, es imputado en Él, y luego toma su perfecta justicia y esa es imputada a nosotros. Por eso se llama doble imputación. Cristo toma nuestro pecado, que es imputado a Él, y luego toma su perfecta justicia y esa es imputada a nosotros. ¿Sí? Romanos 5:19 dice: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justificación, ese fue Romanos 5:19. Justificación es mucho más que solamente perdón. Justificación es mucho más que solamente perdón. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Y entonces, este es el gran intercambio, como te decía, esta es la doble imputación. Nuestros pecados son intercambiados por la justicia de Cristo. Cristo lleva nuestros pecados y nos da su justicia. ¿Sí? Y si te fijas, la pregunta gira en torno a la muerte. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, hablamos de que Él se ofrece como sacrificio. Y creo que esto ya lo hemos tocado antes, pero vale la pena repetirlo. Cristo nunca pecó, por lo tanto no merecía morir. Y entonces cuando Cristo viene y muere, es obvio que lo está haciendo a favor de alguien más. Pero eso es evidenciado cuando Cristo resucita. Cuando Cristo resucita, Dios está diciendo: la muerte no tiene poder sobre Cristo. ¿Por qué? Porque nunca pecó. La muerte no tiene poder sobre Cristo porque nunca pecó. Y entonces su sacrificio es suficiente para salvar a todos aquellos que vengan a Él. Su sacrificio es suficiente para salvar a todos aquellos que pongan su fe en Él. ¿Sí? Y esta es la doble imputación.